Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Dios, hace más de 2000 años, hizo carpa entre los hombres. Dios habitó entre los hombres y habita y vive en medio de nosotros. Quiero animarle que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Juan 1, 14. Todo este capítulo es interesante porque nos habla acerca de la identidad. Y Juan nos va a hablar de la identidad en todo su libro, en todo el Evangelio, de la identidad de Jesús. Pero en el versículo, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 14, Juan 1, 14, dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo se hizo carne o hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta Navidad nos adentramos a vivirla con gozo, tristeza y nostalgia. Para muchos la Navidad se ha convertido sencillamente en una fecha de consumismo. Hay algunos que durante todo el año no hacen ninguna compra esperando diciembre. Y algunos quieren lucir las mejores prendas 24 y 31. Parece una pasarela. Han convertido la Navidad en pasarela. Yo creo que no es malo hacer compras. No estamos diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la Navidad, y vamos a mirar, es más que eso. Yo tengo la filosofía de mi padre. Me llevaba a comprar un par de zapatos y me decía: quítese los que está usando los viejos. Señora, tráigame una bolsa. Inmediatamente echaba los viejos en una bolsa y me vestía con los nuevos. Y me decía: mijo, si tú te llegas a morir, otro se los pone. Si era la ropa igual, y yo me acostumbré así, no, que guárdela para diciembre. ¿Cuál diciembre? Hermanos, esto es triste. Es triste, cristianos. ¿Dónde queda Cristo en todo esto? ¿Dónde? Para muchos es sencillamente comercio. En realidad, la iglesia nunca deja de celebrar. No con las mismas cosas externas con que el mundo también puede tener una breve fiesta. La iglesia debe celebrar meditando en lo que significa el gran acontecimiento, que es lo que en primer lugar motivó la fiesta de la Natividad o Navidad. El sublime misterio de la encarnación del Verbo de Dios es un misterio. Hay cosas que uno no logra entender, y esto es lo que queremos celebrar. Meditemos en este tema. Celebremos que dejó su trono, se encarnó. Celebramos la encarnación del Verbo hecho carne. Él habitó en medio nuestro. El reino de Dios está entre vosotros. En primer lugar, el Verbo se hizo carne. Y el Verbo, dice el versículo 14, iniciando: mire
Ahora, en el versículo 1 hay una gran declaración, pero mire el versículo 14, donde estamos meditando. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En primer lugar, el verbo. Este versículo es una declaración más clara de la encarnación de Jesús. Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Ahora miren el versículo 1 dice, en la Reina Valera dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en esta traducción dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice en esta traducción. El Dios eterno. Cuando dice el verbo ya existía, nos está hablando de la eternidad. Escuchen. Cuando Juan habla del verbo en la eternidad, decía que era, en el versículo 1, hay un contraste entre el versículo 1 y el versículo 14. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, o el verbo ya existía, dice en esta traducción. Pero cuando usted llega al versículo 14, no dice que era, sino que el verbo fue hecho carne. Hermano, la expresión fue hecho carne nos resalta que el verbo que existía, era preexistente, antes de todas las cosas creadas. El verbo también hizo parte de la creación. El verbo es la palabra encarnada, Dios. El Dios eterno. El que estaba desde un principio, desde la eternidad. Esa frase significa que el verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre como uno de nosotros. En todas las cosas excepto en el pecado. Y eso se cumplió naciendo de la Virgen María o de María, una joven virgen, de una manera milagrosa por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando Dios se hace hombre en Cristo, aún los ángeles celebran con gozo y alegría, porque el Dios invisible se hace visible por medio de la persona del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Fue el canto que ellos expresaron. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra de buena voluntad. Hermano, cuando el verbo se hizo carne, no cesó ni por un momento de ser Dios. Sin duda, le agradó velar su divinidad y esconder su poder. O sea, no dejó de ser Dios. Todos sus atributos divinos estaban sometidos a la voluntad del Padre. Él hubiera en la cruz podido ser liberado y clamar por ángeles y lo hubieran liberado. Él hubiera podido convertir las piedras en pan, seguro que sí. Pero todos sus atributos divinos estaban sometidos a la voluntad del Padre Celestial. El verbo se hizo carne quiere decir que se hizo verdadero hombre conforme a nuestra naturaleza, conforme a todas las cosas. Y desde aquel momento no ha dejado de ser hombre. Él es Dios, pero es hombre. Ahora, ¿por qué fue necesaria la encarnación? El Dios eterno nunca dejó de lado su divinidad. Se hizo verdadero hombre. Desde el punto de vista de la salvación, era necesario
que Dios se encarnara en una persona humana, porque Dios hombre podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura del pecado de la humanidad. Dios iba a rescatar al hombre por medio de un ser igual a él, semejante. Dios nos hizo seres semejantes a él, no en la divinidad, no en ese sentido, sino en el sentido de que somos seres humanos, personas con debilidades, luchas y todas estas cosas. Fue un hombre que corrió en Palestina, nació en Palestina, vivió allí, comió allí. No era un ser humano frágil, era un ser humano rudo, también era un carpintero, y eso nos dice que era un ser humano. Juan dio testimonio de él. Si Juan dio testimonio de él, es porque Juan tuvo la oportunidad de verle. No era mera apariencia, no era una silueta lo que se humanizó. No, de ninguna manera. Era un ser humano con todas las luchas y dificultades que usted tiene. Sintió hambre, sintió frío, durmió, descansó. Pero lo único diferente a nosotros es que no era pecador, era un ser humano perfecto. Era un ser humano perfecto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El misterio, esto es un misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Jesucristo se hizo completamente hombre en la encarnación, pero aún así, ¿verdad? Pudieron ellos contemplar su gloria. Y el verbo se hizo carne. Cuando habla del verbo, está hablando de la palabra misma, de Jesús. Se hizo hombre. Y se hizo hombre sencillamente por amor, por su bondad, por su misericordia, porque Dios tenía de antemano un plan para su vida y para mi vida. Celebramos la Navidad sencillamente, no lo que el mundo hace. Nosotros estamos celebrando que Dios habitó o habita entre los seres humanos. En segundo lugar, Dios hace carpa entre los hombres. Dice, habitó. No solo se hizo hombre, el Hijo Eterno también habitó entre los hombres durante 33 años. Y ese término habitó literalmente significa vivir en una tienda, vivir en una carpa. Eso significa. Como se había hecho un verdadero hombre, vivía entre los seres humanos en la tierra en Palestina. Como dije, allí creció, comió, bebió, se cansó, durmió. Hizo todo lo demás que hace cualquier ser humano, excepto nunca cometió ningún pecado. Ahora, ¿por qué es tan importante que el verbo se hizo carne? Realmente llegó a ser un verdadero ser humano, pero no debemos entender este hacerse carne como si Cristo por eso dejó de ser Dios. Se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, en el Antiguo Testamento, escuchen bien, en el libro de Éxodo, dice que el Señor, Éxodo 40, versículos 34 y 35, dice que el Señor habitó en medio del tabernáculo que se había levantado
y el pueblo pudo percibir la gloria de Dios. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. En Reyes capítulo 8, versículo 10, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahora yo me pregunto, ¿por qué en el Antiguo Testamento había esa columna de nube? ¿Por qué en el desierto también había una columna de nube? ¿Y hoy dónde está? El Espíritu de Dios habita en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Él está presente hoy aquí, en medio nuestro. Toda la gloria es para el Señor. Dígale eso al que está a su lado. Él está aquí con nosotros. ¿No sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre ustedes? En Apocalipsis 21, 22 dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¡Qué hermoso la visión que tuvo Juan! Juan dice que en el cielo no vio templo. En la ciudad no hay necesidad de estos edificios. No, porque el verdadero templo es el Cordero de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios hacerse hombre? En tercer lugar, miren lo que dice el versículo 14. Vuelvo al versículo 14 de Juan, capítulo 1. Versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. ¿Y qué más? La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los que estamos en tinieblas vimos la gloria del unigénito del Padre. Hermano, era realmente necesario que para que viéramos la gloria de Dios tuviera que encarnarse. Juan dice: y contemplamos su gloria. Cuando la Biblia habla de la gloria, está hablando de la presencia misma de Dios. La contemplamos. Y no solo la contemplamos, la palpamos. No solo la vimos con nuestros ojos, nosotros estuvimos con Él, le oímos. Él estuvo allí. Vaya a la primera carta de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, la primera carta de Juan. Casi al final de su Biblia. El Nuevo Testamento. Casi al final. Primera de Juan, capítulo 1. Miren lo que dice. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escuche eso. Lo que ellos vieron fue la gloria de Dios. No era otra cosa sino la exteriorización de los atributos divinos de Dios. Dice que contemplaron la gloria de Dios. Gloria como el del unigénito del Padre.
gloria como del unigénito del Padre, gloria, y hay dos atributos. Dice, ¿qué me dice? De gracia y de verdad. Hermanos, los atributos más íntimos relacionados con la salvación son la gracia y la verdad. Lo que quiere decir es que Cristo se manifiesta plenamente toda la gloria de Dios sin medida alguna, y que todo cuanto el hombre pueda necesitar, ya sea en el tiempo presente o en la eternidad, se encuentra en Él. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Ninguno de nosotros merece estar aquí. Ninguno de nosotros merece ser salvo. No somos salvos por mérito. Somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cuenta cruz del Calvario. Pero no muere si antes no nace. Y es lo que celebramos en la Navidad. El hecho de que Él haya nacido, ahora no es que todos los años está naciendo el Señor, de ninguna manera, eso es imposible, pero Él se hizo hombre, habitó entre los hombres, vivió más o menos 33 años entre los hombres, la gente pudo contemplarlo, aquella mujer pudo ser sanada del flujo, aquella niña pudo ser levantada, el Señor tocó con sus manos aún a los enfermos, algunos sencillamente dio la palabra, pero Él fue real, habitó entre nosotros los seres humanos y ha de venir para morar eternamente con nosotros hasta la eternidad. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Juan fue testigo de la gloria de Dios. Ellos fueron los testigos oculares, vieron su gloria, pudieron experimentar la gracia y la verdad. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amados hermanos, no podemos pasar por alto un tiempo más. Es verdad. La Navidad, algunos dicen, no fue en diciembre. Bueno, está bien. No nos estamos refiriendo a época o tiempo. Nos estamos refiriendo a que fue un hecho real en la historia de la humanidad. Y lo que nosotros debemos celebrar hoy día es que el Dios eterno se hizo hombre en la persona de Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para salvarnos. Todo hombre sin Cristo sencillamente es un pecador. Y Él dio su vida para perdonarnos, para salvarnos, para mostrarnos su gran amor y misericordia para con la vida de cada uno de nosotros. Así que el verdadero sentido de la Navidad no es el consumismo. El verdadero sentido de la Navidad no son los buñuelos, aunque son sabrosos. El verdadero sentido de la Navidad es más que eso. El verdadero sentido de la Navidad es que Dios se hizo hombre en Cristo, habitó entre los hombres para salvarnos. Eso es. Yo quiero agradecerle a Haider si lee la frase de Agustín, porque es que tengo el reloj aquí, Haider. Ayúdame a leerlo con el micrófono. Es que hay una frase hermosa. Léela, Haider. Dijo San Agustín de Hipona: el creador del hombre se dignó a hacerse hombre. Se hizo lo que él mismo había creado para que la criatura que él había hecho no se perdiera. ¿Qué más podía añadirse a esta misericordia? Sin embargo, él le añadió: no le bastó hacerse hombre, a eso le añadió ser rechazado por los hombres. No le bastó ser rechazado, también fue deshonrado. No le bastó ser deshonrado, también murió. ¡Qué belleza! Pero aún esto no le bastó, porque esa muerte fue la muerte de la cruz.
Gracias, Jair. Yo la tengo en mi celular, pero es que estoy muy buñuelo. Es que aquí tengo el reloj. El creador del hombre se dignó a hacerse hombre. Se hizo lo que él mismo había creado. Qué hermoso es Dios. Para que la criatura que él había creado, para la criatura que él había hecho, no se perdiera. ¿Qué más podía añadirse a esta misericordia? Sin embargo, él le añadió, no le bastó hacerse hombre. A eso le añadió ser rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creemos en su nombre nos dio potestad de llegar a ser, ¿qué? ¿Qué llegamos a ser? Hijos de Dios. Digan conmigo, yo soy un hijo de Dios. Díganlo conmigo, díganlo, yo soy un hijo o una hija de Dios. Díganle al que está a su lado, tú eres un hijo o una hija de Dios. No eres cualquier cosa, eres un hijo y una hija de Dios. ¿Sabe que hay ciudades, y en la costa yo veo que hay ciudades que la gente vale por el apellido? Vaya calidad, apellido Duarte. No, ese no es tan calidoso. Pero apellido Burgos, dígame otro apellido así de la costa, hermano. ¿Usted qué costa? Martínez no es como tan famoso. Kerguelén. Anaya, no, pues bueno, algunos tienen plata, pero... Bueno, hay muchos tú. Nader, ¿verdad? Garcés era un señor que tuvo como no sé cuántos hijos, pero era influyente, un rico, era un campesino, dueño de hoteles. Y un día llegó a uno de sus hoteles en Abarca y le dijo el botón, el que estaba recién ahí, señor, así no puede entrar. Ay, señor, si usted supiera de quién es esto, despachado de una. En la costa, y hay ciudades, creo que aquí también, en Chavarría, ¿qué más? No, pero bueno, Garcés en Córdoba, pero aquí, fíjate. Restrepo, Jaramillo. La gente vive de apellido, pero nosotros los hijos de Dios no vivimos de apellido, vivimos de la identidad que tenemos en Cristo. Él nos ha hecho sus hijos, Dios nos ha hecho hijos de Él por medio de Jesucristo. Usted no es cualquier cosa, usted es una persona que Él ha dignificado, que Él le ha lavado con su sangre preciosa, y usted y yo debemos vivir para Él como hijos de Dios. Eso es. No le bastó ser rechazado, también fue deshonrado. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Rey de los judíos? No le bastó ser deshonrado, también murió. Pero aún no le bastó, porque esa muerte fue la muerte de la cruz. Pero Él no se quedó ahí, Él se levantó. Así que Él vive, Él fue real, vivió entre nosotros, y a Él es el que adoramos por los siglos de los siglos. Termino diciendo, tengo un desafío para usted. Hermano, para este tiempo de diciembre, el Señor sigue animándonos, diciéndonos, a mí me gusta estar con mi pueblo. Así que el que nació en Belén en la Navidad no es otro, sino el Eterno, el que justamente se llama el Dios único que está en el seno del Padre. Hermano, quiero animarle a lo siguiente. Si verdaderamente Jesús vive en su vida, yo quiero animarle a lo que dice ahí. Busque al Señor diariamente. Que usted tenga una vida de compromiso con el Señor. Eso de que hoy sí, mañana no, ya no es tiempo, no hay hora que perder. Pero no solamente para que usted viva esa gran verdad, es para que otros le conozcan, porque Él vive en su corazón y en mi vida. Así que el desafío de esta semana es que usted y yo crezcamos en comunión con el Señor. En una vida de relación, hablamos con Raimundo y todo el mundo, menos con el Señor. Por lo que se empieza a hablar y darle gracias al Señor. Y hoy, sencillamente levanta tus brazos, hermano, y dile, Señor, cuán bueno eres tú. Señor, gracias,
No logramos entender, hermano, todo el misterio de la encarnación. Los docetistas creían que era mera apariencia, pero no era realidad eso. Él tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Se hizo hombre. Creó con su poder a los hombres. Y se hizo hombre como uno de ellos, como uno de nosotros, para darnos vida, para perdonarnos, para lavarnos con su sangre, para que moremos con Él por la eternidad. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el Cordero inmolado, aquel del que Juan dijo, Él es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que juntamente conmigo, dígale esta mañana al Señor, Señor, a ti, dígale conmigo, Señor, a ti sea la gloria. Dígalo más fuerte, Señor. Ay, dígalo, Señor, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Permanecerá